Hola, mis fieles hermanos y hermanas. Bienvenidos una ocasión más a esta clase de doctrinas y convenios, en la cual hoy estudiaremos las secciones 124 y 125 de doctrinas y convenios. Como bien sabéis, yo soy Lolo y voy a ser vuestro anfitrión y guía en el estudio de la lección de hoy. El tema principal que vamos a estudiar hoy es una casa en mi nombre. Y el himno no podía ser otro que me encanta ver el templo, porque hoy vamos a hablar básicamente acerca del templo. Pero no solamente vamos a hablar acerca del templo, que es el templo de Nabú, y el dolor, sacrificio, esfuerzo y coste de su construcción, sino también el otro tema que incluye esta lección es la creación de la sociedad de socorro tan necesaria y tan necesitada entonces como en nuestros días. Bien, cuando los miembros de la Iglesia fueron expulsados de Missouri en el invierno de 1838 a 1839, encontraron refugio en Illinois y en el territorio de Iowa. Después que se les permitiera escapar de la custodia en abril de 1839, el profeta José Smith se unió a los santos en Kinney, Illinois, y ayudó a establecer un nuevo lugar de recogimiento en Commerce, Illinois, que más tarde fue llamado Nauvoo. Casi 2 años más tarde, el 19 de enero de 1841, el profeta José Smith recibió la revelación registrada en Doctrinas y Convenios 124, en la que el Señor le ordenó escribir una proclamación solemne de su evangelio a los líderes de todas las naciones de la tierra y mandó a los santos que construyeran una casa de huéspedes y un templo en Nabú. También dio consejos individuales a algunos miembros de la iglesia y designó a hermanos para que sirvieran en cargos de liderazgo en el sacerdocio. El Señor llamó a Sidney Rigdon para que continuara sirviendo como consejero del profeta José Smith. El Señor también reconoció a José Smith como profeta y presidente de la iglesia y a Brigham Young como el presidente del quórum de los 12 apóstoles y enumeró a los miembros de ese quórum. Además, el Señor mencionó a los miembros del sumo consejo, al presidente de los sumos sacerdotes, y el presidente destaca al presidente del quórum de élderes, a los presidentes del quórum de 70 y al obispado. En definitiva, el Señor estableció las llaves y los oficios del sacerdocio para organizar y dirigir su obra a fin de perfeccionar a sus santos. Hay que recordar las dificultades que Missouri había dejado mermar. Sí, las dificultades en Missouri habían dejado mermado al liderazgo de la iglesia, y eso lo tenemos que recordar. Durante ese tiempo, algunos líderes abandonaron la iglesia y otros murieron o fueron asesinados. Después que los santos fueron expulsados de Missouri en el invierno de 1838-1839, los líderes de la iglesia dedicaron la mayor parte de sus esfuerzos a preparar lugares para que los santos se juntaran o congregaran en Iowa e Illinois. Para el invierno de 1840-1841, los líderes de la iglesia pudieron finalmente dedicar su atención a llenar los cargos vacantes de la iglesia. Por difíciles que habían sido los últimos 6 años para los santos, la situación empezó a mejorar en la primavera de 1839. Los santos refugiados habían hallado compasión entre los ciudadanos de Kinsey, Illinois. Los guardias habían permitido que el profeta José Smith y otros líderes de la iglesia escaparan del cautiverio en Missouri, y la iglesia acababa de comprar tierras en Illinois en la que los santos se congregarían de nuevo. Sí, efectivamente era tierra pantanosa e infestada de mosquitos, pero comparada a los desafíos que los santos ya habían afrontado, eso probablemente parecía manejable. Por tanto, drenaron el pantano y redactaron una carta de estatutos para una nueva ciudad a la que llamaron Nabú, que en hebreo significa hermosa, aun cuando era más que una expresión de fe que una descripción apta, por lo menos al menos al principio. Mientras tanto, el Señor estaba inculcando en su profeta un sentido de urgencia. Él tenía más verdades y ordenanzas que restaurar y necesitaba un santo templo en el que los santos pudieran recibirlas. De muchas maneras, los mismos sentimientos de fe y de urgencia son importantes en la obra del Señor en la actualidad, lo cual es verdad. Continuamos. Mientras que Nabú
Mientras que Nabu sí que llegó a ser una ciudad hermosa con un bello templo, finalmente ambos fueron abandonados. Sin embargo, la obra realmente bella del Señor desde un principio ha sido coronarle a usted con honra, inmortalidad y vida eterna. Y esa obra nunca tiene fin. Perdón. Los santos de los últimos días se establecieron en Commerce, luego llamado Nauvoo, como hemos dicho, Illinois, en 1839, después de ser expulsados de Missouri. La expulsión definitiva les impidió completar la construcción planificada de 3 templos en Missouri, pero no los disuadió de tratar de edificar una ciudad erigida en torno a un templo. En 1840 se compró el terreno para un templo en Nauvoo. La construcción avanzó lentamente durante más de 5 años y cuando la mayoría de los santos abandonó Illinois en 1846, ya habían construido un templo magnífico, fruto en gran medida de la labor y los medios que habían consagrado. En la conferencia de la Iglesia de octubre de 1840 se seleccionó un comité para supervisar la construcción y José Smith anunció que el templo se edificaría con los diezmos de los miembros. Se pidió a los hombres hábiles de Nauvoo y aldeanos que donaran su trabajo para extraer la piedra de unas canteras cercanas y transportarla al sitio del templo. Muchos hicieron donativos en especie y se pidió a los miembros que vivían más lejos que donaran dinero en efectivo. Las mujeres aportaron recursos económicos sustanciales mediante la participación en un fondo de recaudación de céntimos. Se contrató a carpinteros y canteros diestros para hacer la tarea del acabado y se les pagó con bienes donados. José Smith recibió revelación a la vez que se estaba construyendo el templo y se presentaron nuevas enseñanzas que transformaron el propósito del mismo de los templos de los santos de los últimos días. José presentó el bautismo por los muertos, el matrimonio por la eternidad y un ritual llamado la investidura, todo lo cual enseñó él debía hacerse en el templo. Por lo tanto, además de funcionar como un lugar de adoración pública, el templo de Nauvoo fue diseñado para acomodar estas ordenanzas sagradas. Por ejemplo, en el sótano se instaló una pila que descansaba sobre el lomo de 12 bueyes de madera para efectuar bautismos. El exterior del templo, diseñado por William Wett en colaboración con José Smith, incluía figuras singulares de soles, estrellas y lunas, un símbolo de la enseñanza y las revelaciones que José Smith relacionadas con el templo. Un proyecto de construcción tan ambicioso también requirió de adaptaciones a la organización y las normas de la Iglesia que han demostrado ser perdurables. Los primeros barrios de la Iglesia se crearon como una manera de alentar la distribución uniforme de obreros del templo que aportaban su trabajo a modo de diezmo. Hubo 10 barrios en Nauvoo y los hombres de cada uno de ellos donaron un día de trabajo de cada 10 para la construcción. La Sociedad de Socorro comenzó en parte como un intento por organizar a las mujeres para que contribuyeran a la edificación del templo. Del mismo modo, el pago del diezmo como requisito para asistir al templo comenzó en Nauvoo, cuando se instó a los santos a pagar el diezmo como parte de ser dignos de usar la pila bautismal o de recibir la investidura. Aquí voy a hacer un paréntesis y quiero, digamos, hay una película muy bonita acerca de la construcción del templo de Nauvoo, en la que se habla también de cómo se instauró la Sociedad de Socorro y cómo también a partir de ese momento de la construcción del templo se instauró también o se puso por norma que aquellos que no pagasen el diezmo no eran dignos de entrar al templo. Sí, ya digo, yo recomiendo que veáis esa película porque es para conmemorar la construcción, la erradicación del templo de Nauvoo en 2002. Bien, una vez acabado el paréntesis, continuemos con la lección. En otoño de 1845, los santos de los últimos días padecieron acoso y una intensa presión para marcharse de Illinois, pero estaban decididos a terminar el templo para que los miembros dignos pudieran recibir las ordenanzas del templo antes de partir hacia el oeste. Se apresuraron a terminar el templo y dedicaron el ático en diciembre de 1845 para administrar la investidura y los señalamientos de matrimonios.
A principios de febrero de 1846, más de semisantos de los últimos días habían ido al templo y recibido la investidura prometida. La mayoría de ellos habló con admiración reverente de la experiencia y sentían que se les había compensado por los sacrificios que hicieron para construir el templo. De no haber sido por la fe y el conocimiento que se nos concedieron en aquel templo, aseguró Sarah Pearwich, al trayecto por la planicie se habría parecido a dar un salto en la oscuridad. Aunque había parte del templo que estaban sin terminar, todo el templo fue dedicado el 1 de mayo de 1846. Obligados a abandonarlo, los líderes de la iglesia decidieron venderlo para ayudar a financiar la migración de la iglesia a la Gran Cuenca, pero no pudieron hacerlo. El templo lo incendió un pirómano desconocido en 1848 y gran parte de la superestructura de piedra fue destruida por un tornado en 1850. En 1999, el presidente Gordon Hinckley anunció la reconstrucción del templo de Nauvoo, Illinois, en el mismo terreno del edificio original. La iglesia hizo un estudio minucioso de dibujos y fotografías del templo original para que coincidiera con el diseño exterior, mientras que el interior se adaptó a la necesidad de adoración de un templo moderno. El nuevo templo se dedicó en julio del 2002. Ya digo, les recomiendo que veáis la película, que está muy, muy bien. Cuando se construyó el templo de Nauvoo, el profeta José Smith dijo que la pila bautismal se debía construir en el sótano, sobre el lomo de 12 bueyes que representaban las 12 tribus de Israel. Desde ese momento hasta hoy día, en cada templo del Señor se siguen construyendo pilas bautismales apoyadas sobre 12 bueyes, algo que yo recordé en lecciones anteriores, cuando el templo de Kirla. No me extenderé mucho más acerca de este tema, ya que en una clase anterior, cuando hablamos del templo de Kirlan y el mandato de su construcción, yo hablé de los templos y su necesidad. Una necesidad verdaderamente tan necesaria como la salvación de los que están al otro lado del velo. Una imperante urgencia vicaria sin la cual nosotros, mis estimados hermanos y hermanas, no podemos salvarnos. Y os invito a que la lección siguiente, la de que corresponde al 7 de noviembre, porque en ella se hablará de genealogía e historia familiar, porque de eso va a tratar la lección o la clase siguiente. Pero continuamos con la de hoy. Anhelosos y, si me lo permite, ansiosos, deberíamos estar por ir al templo. Bien, ahora vamos a tratar el otro asunto, el otro tema que incluye la clase de hoy, la Sociedad de Socorro. En 1842, después que se organizó la Sociedad de Socorro en Nauvoo, Illinois, el profeta José Smith dijo: la iglesia nunca estuvo perfectamente organizada hasta que se organizó a las mujeres de esa manera. De modo similar, el estudio de la restauración de la Iglesia del Señor y su sacerdocio, lo cual se vio en Doctrina y Convenios 107, no estará completa hasta que incluya el estudio de la Sociedad de Socorro, que en sí es una restauración de un modelo antiguo, de discípulos de Jesucristo. Elizabeth R. Snow tuvo un papel importante en esa restauración. Estuvo presente cuando la Sociedad de Socorro se organizó por primera vez y, como secretario de la sociedad, tomó notas durante las reuniones. Fue testigo presencial de que la Sociedad de Socorro fue organizada bajo el modelo del sacerdocio. A continuación figuran sus palabras escritas mientras prestaba servicio como presidenta general de la Sociedad de Socorro, a fin de ayudar a sus hermanas a entender la obra divina encomendada a las hijas de Dios bajo convenio. Aunque su nombre Sociedad de Socorro date de una fecha moderna, la institución tiene su origen en la antigüedad. José Smith nos dijo que la misma organización existió en la Iglesia en la antigüedad, a lo cual se hace alusión en algunas epístolas registradas en el Nuevo Testamento, haciendo uso del título Señora elegida, como se ve en 2 de Juan 1.1 y Doctrina y Convenios 25.3. Esta organización no puede existir sin el sacerdocio, por el hecho de que deriva toda su autoridad e influencia de esa fuente. Cuando el sacerdocio fue quitado de la tierra, esta institución, así como cualquier otra dependencia del verdadero orden de la Iglesia
de Jesucristo en la tierra quedó extinta. Habiendo estado presente en la organización de la Sociedad Socorro Femenina de Nauvoo y también al haber tenido experiencia considerable en esa asociación, quizás me sea posible comunicar algunas reflexiones que ayuden a las hijas de Sion a dar un paso al frente en esta situación tan importante, que está repleta de nuevas y múltiples responsabilidades. Si alguna de las hijas y madres de Israel se siente en lo más mínimo circunscrita en su condición actual, ahora encontrará una amplia gama de cada poder y capacidad para hacer el bien con los que han sido tan liberalmente investida. Si en la mente de cualquiera surgiera la pregunta, ¿cuál es el propósito de la Sociedad Socorro Femenina? Yo respondería, hacer el bien, utilizar todas las capacidades que poseemos para hacer el bien, no solo para dar alivio a los pobres, sino también para salvar almas. El esfuerzo mancomunado lo logrará incalculable más de lo que se puede lograr con el más eficiente esfuerzo individual. En ministrar a los pobres, la Sociedad Socorro Femenina tiene otros deberes que llevar a cabo que solo atender las necesidades físicas. La pobreza de la mente y la enfermedad del corazón también requieren atención y muchas veces una expresión de amabilidad, algunas palabras de consejo o incluso un apretón de manos cálido y afectuoso hará más bien y se apreciará más que un bolso de oro o una bolsa de oro, un saco de oro. Cuando los santos se congreguen desde el extranjero, siendo desconocidos para todos y sujetos a los que están al acecho los lleven por el mal camino, la Sociedad Socorro debe con prontitud cuidar de ellos y recibirlos en la sociedad que los refinará y elevará, y sobre todo fortalecerá en la fe del Evangelio, y al hacerlo pueden contribuir decisivamente en salvar a muchos. Se requerirán tomos para definir los deberes y privilegios y responsabilidades que son parte del ámbito de la sociedad. Emprendan la obra bajo la dirección de su obispo con calma, deliberadamente, con energía, unidas y con espíritu de oración, y Dios coronará sus esfuerzos con éxito. En la introducción del libro Hijas de mi Reino dice, en la primera reunión de la Sociedad Socorro, la hermana Esmalmí dijo, vamos a hacer algo extraordinario. Tenía razón. La historia de la Sociedad Socorro está repleta de ejemplos de mujeres comunes y corrientes que han logrado cosas extraordinarias al ejercer la fe en el Padre Celestial y en Jesucristo. La Sociedad Socorro se estableció a fin de ayudar a preparar a las hijas de Dios para las bendiciones de la vida eterna. La Sociedad Socorro prepara a las mujeres para las bendiciones de la vida eterna, al aumentar la fe en el Padre Celestial y en Jesucristo y su expiación, fortalecer a las personas, las familias y los hogares mediante las ordenanzas y los convenios y trabajar en unidad para ayudar a los necesitados. La mujer cumple con dichos propósitos al procurar y recibir revelación personal y al actuar de acuerdo con esta en sus llamamientos y en su vida. Yo os testifico que es verdad. Si hay sin ninguna duda de la necesidad de la Sociedad Socorro, una sociedad que, si me lo permiten decir, en muchas ocasiones mejora en el aspecto de administración a los hombres. Por lo menos aquí en la rama a la que pertenezco, durante muchos años, el número de parejas administrantes que hacen las visitas supera con creces al de los hombres. De verdad que sí, que es necesaria. ¿Qué haríamos sin las mujeres? Porque siempre se ha dicho, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Por tanto, detrás del sacerdocio o del coro del sacerdocio hay una gran y buena y bonita y verdadera sociedad de socorro femenina. Mujeres. Respecto a lo de Nauvoo, es decir, no me puedo extender mucho, pero me gustaría que estudiaseis un poco acerca de la historia de Nauvoo, porque cuando yo se dice que drenaron un pantano, etcétera, etcétera, pensar en los mosquitos que había, y los mosquitos pican, y al picar es decir, infectaban a la gente y esta enfermaba. Es decir, cuentan que había tanto sacerdocio enfermo que tuvo que correr un milagro. Y creo que fue José Smith, que fue
de casa en casa, imponiendo las manos, y después de imponer las manos y darles una bendición de salud, las personas sanaban y volvían al trabajo. Es decir, hubo más de lo que parece cuando se creó en la ciudad de Nabú, la hermosa. Yo os testifico que sin el poder del Señor, el poder del sacerdocio, no se hubiera podido llevar a cabo la construcción de la ciudad de Nabú y del templo de Nabú. Os testifico que en verdad es necesario que cumplamos con todos los requisitos, incluido el diezmo, sin el cual, si no pagamos un diezmo íntegro, como vimos en la lección anterior, no se puede entrar al templo. Hay que ser dignos de pleno derecho. Mis hermanos y hermanas, estamos en la iglesia verdadera. Cumplamos con cuanto el Señor requiere. Hagámoslo. Y no os olvidéis, porque de nuevo lo repito, y lo repetiré en la lección siguiente, porque es acerca de historia familiar y del templo, que si no hacemos la obra vicaria para los que están al otro lado del velo, no vamos a salvarnos. Esto testifico y digo en el nombre de Jesucristo. Amén.